Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Propósito de Bryce. Hoy estamos aquí con Laia Sanz. ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, antes de nada vamos a presentar a nuestra invitada, que los que nos dedicamos un poquito al motor yo creo que no hace falta presentación, pero bueno, lo que empezó siendo como un jueguecito con 4 años más o menos, con la cota de su hermano, ha acabado siendo su modelo de vida, hasta el punto de que ahora, unos cuantos años después, ya atesora 20 títulos mundiales, 14 de trial, 6 de enduro, casi nada, ¿no? Y bueno, también se atrevió con el Dakar, que son palabras mayores. La carrera más dura del mundo tampoco ha podido con ella. 14 participaciones acabadas, siendo la española, que, bueno, la única española que ha conseguido hacer esta cifra de participaciones. Y las últimas 3 han sido ya sobre 4 ruedas, coches. Y siempre me hablas de que elegir entre el coche y la moto es un poco como decir que a quién quieres más, a papá o a mamá. Entonces, no te vamos a poner en esa tesitura y vamos a empezar un poquito eso, que lo que empieza siendo como un juego, esto ya va para los dos, acaba siendo como a lo que te dedicas, tu vida entera, se centra todo hacia ese camino, ¿no? Pero al final es un trabajo, pero sobre todo también lleva una presión implícita detrás, porque sois referentes en muchos aspectos, dedicáis toda vuestra vida a ello, entonces quiero, Laia, que empieces contándome cómo se gestiona eso, sobre todo porque cambia tu vida desde muy pronto. Sí, por eso yo creo que al final lo vivo con mucha naturalidad, porque es algo que he hecho desde muy pequeña. Entonces, esta ha sido mi vida. De hecho, creo que me sentiría un poco fuera de lugar en otros ámbitos, pero al final es donde he estado desde que tengo memoria. Empecé a dedicarme a ello más o menos profesionalmente desde muy pronto, entonces ha sido mi vida siempre y lo llevo bien, porque aparte no ha llegado el éxito de golpe, sino ha sido a base de trabajo, de currarlo mucho, entonces va llegando progresivamente, ¿no? No te llega de golpe el reconocimiento o los resultados, es a base de muchos años de trabajo, entonces ha sido como un camino muy progresivo y que lo vas digeriendo, supongo. Si no me equivoco, tú con 13 añitos te fuiste de casa y entonces, bueno, creo que eso supone como un antes y un después en tu vida y sobre todo eso, ¿de qué manera siendo tan joven, no? Yo creo que a día de hoy nos costaría a cualquiera de los demás, ¿cómo aprendes a llevar esa situación? Yo creo que fue fue de manera muy natural todo. Al final, pues el Villarreal se interesó en mí, sí que es cierto que había pues, más equipos interesados y me dijeron de ir una semana allí a probar, a conocer pues, la residencia, a conocer a los que podrían ser mis compañeros en la temporada siguiente. Y con naturalidad pues fui, era un niño, al final no veía más allá, ¿no? Yo fui allí a disfrutar, a jugar al fútbol, que es lo que me gustaba hacer, y pues decidí irme. Mis padres la verdad que me apoyaron en todo, en ningún momento me dijeron lo que tenía que hacer o lo que no, simplemente me apoyaron en la decisión y luego pues es complicado. Con 13 años el estar a 1000 kilómetros de casa, no poder ir casi nunca, que tus padres tengan que hacer tantos viajes, combinaciones complicadas, 11 horas de coche, es duro. Aguanté 2 añitos, la morriña pudo conmigo, pero no los cambio por absolutamente nada. Al final maduras mucho, aprendes mucho, la convivencia, al final compartíamos habitación, si no recuerdo mal, 8 compañeros, y al final eso te hace aprender y la convivencia, ¿no? Al final pues vivir con tanta gente te hace yo creo que mucho bien y yo, como te digo, no lo cambio por nada. Como podéis ver, yo creo que son como dos mundos completamente diferentes, ¿no? Tú te vas muy pronto, tú estás en casa pero no mucho. Pero me voy, también desde que tenía 14 años me voy a menudo, o sea, aunque vivo en casa, pero no paro de viajar. A veces nos íbamos en motorhome o en caravana a las carreras, estaba con los compañeros de equipo un poco como él, compartiendo ahí un motorhome, éramos 5 o 6, y a veces nos pasábamos 1 mes y medio fuera de casa. Entonces, como él dice, aprendes a compartir, a la convivencia, aprendes a ver que hay gente con la que te llevas mejor que con otra, pero tienes que convivir igualmente, y yo creo que eso te enseña muchísimo, y más a una edad tan temprana, que al final son todo vivencias y aprendizajes. Me cuentas que aprendes a compartir y sobre todo en el mundo de la moto, que vosotros, o sea, por la profesión no tenéis como ese riesgo que entraña correr en moto. Por el camino se pueden perder a personas. Tú viviste una experiencia muy negativa en el 2020, viste cómo se moría Pablo en el Dakar, te quedaban 7 días de carrera por delante y tú misma dijiste que iba a ser muy difícil
acabar la carrera. ¿Crees que todo ese proceso madurativo que lleváis de antelación sirve en esos momentos o de dónde sacas la fuerza? Bueno, sí, ese Dakar se me hizo muy duro porque además recuerdo ser consciente de la situación y tener todavía por delante el resto de etapa, que puedes imaginar que el resultado o la parte deportiva pasa a ser lo menos importante en ese momento. Lo que tendrías ganas es irte a casa y te preguntas qué haces allí. Es una experiencia que habíamos vivido ya, por desgracia, otras veces, porque en el Dakar en moto pues pasa, por desgracia, pero esa me tocó como más de cerca, y además que ya era un momento quizá donde al final te vas haciendo mayor y vas viendo que vas siendo más consciente del peligro, vas pensando más pues en tus padres, en que si te pasa algo a ti, ¿no? Todo lo que repercute en la gente que te quiere. Y bueno, fue duro y yo creo que eso me cambió un poco mi visión. Seguramente también era un cúmulo de cosas que me hicieron ya empezar a pensar en las 4 ruedas. Tuviste unos años complicados en el Celta, sobre todo tu última etapa, entonces quiero que cuentes un poco cómo fue eso, ¿no? Y cómo superas todo ese bache y en quién te apoyas o qué haces para poder, o sea, para perder ese miedo. Sí, a ver, son momentos complicados, ¿no? Pero al final, bueno, comparándolo obviamente con lo que ha pasado Laia, pues queda en nada, y ahora pues lo ves desde esta perspectiva y dices que no has pasado absolutamente nada, ¿no? Pero sí, en ese momento pues tu cabeza es muy complicado. Yo disfrutaba mucho durante la semana con mis compañeros, me lo pasaba muy bien, pero el foco mediático, la gente lo pasaba realmente mal. No quería ir a jugar, no quería ir al estadio, simplemente quería entrenar con mis compañeros y que el fin de semana pues no hubiera competición y quedarme en casa tranquilo, sin tener ese riesgo de descender con el equipo de tu ciudad, del que eres fan, en una situación complicada. No quería nada de eso. Yo quería pasármelo bien, tranquilidad y no tener ese nerviosismo, ese miedo, ese agobio, quedarme en mi casa y no tener que pasar por eso. Quiero que os contéis entre vosotros un poquito cómo habéis, porque o sea, el apartado mental es fundamental, sobre todo cuando eres deportista. Entonces, ¿cómo habéis podido superar situaciones complicadas? Si os habéis apoyado en alguien, si habéis recurrido a algún especialista o cómo habéis tratado esas situaciones. Adelante. Pues yo en mi caso soy un poco rara porque de hecho creo que he ido al psicólogo 2 veces en mi vida. Yo creo que me funciona muy bien el tema coco en las carreras y es algo, siempre pienso, ¿no? Es algo como que funciona, ¿para qué tocarlo? Creo que es uno de mis puntos fuertes, pero sí veo que muchísimos compañeros pues trabajan con un coach, con un psicólogo, y como que dependen también mucho de ellos incluso, ¿no? Y yo en mi caso, pues no sé, supongo que he tenido la suerte de llevar bastante bien todo esto y he sentido que la mayoría de veces no me ha hecho falta. No, yo creo que, como tú dices, eso lo tienes o no lo tienes, no eres fuerte de mente o necesitas a alguien. Yo también pensaba que era fuerte de mente y me di cuenta de que necesitaba, pues en situaciones delicadas, necesitaba el apoyo de alguien externo a mi círculo, ¿no? Porque al final pues la gente que tienes cerca lo ve parecido a ti o similar, pero una persona que lo vea totalmente desde fuera, que te dé su visión, a mí me ayudó muchísimo. Y realmente todo viene por otra persona externa que me dice, yo creo que esto te vendría bien. O sea, yo pensaba, sí, lo estoy pasando mal ahora, pero bueno, pasará, es un bache, ¿no? Es un bache y ya lo pasaré. Y al final te das cuenta de que, pues en mi caso, yo sí que lo necesitaba porque quizá no soy tan fuerte de mente como tú sí que lo has sido. Bueno, pero yo creo que todos pasamos por baches y al final, o sea, quizás lo necesite el día de mañana, no lo sé, pero de momento he funcionado bien. Ojalá que no. He pasado momentos duros, seguro, como creo que todos, cualquier deportista de élite lo ha pasado mal en algún momento, pero de momento más o menos lo voy llevando bastante bien. Mejor. Yo, sí, ojalá yo no tuviera que haberlo hecho, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aunque muchas veces lo digo, aunque estés bien, simplemente es para prevenir cosas que en un futuro pueden venir o te pueden pasar y que no estás preparado para ellas. O sea, lo veo más como una herramienta para contrarrestar algo que puede venir en un futuro. Estar preparado. Exacto. Más que en el momento que ya te pasa, ya es, ahora sí tengo que el problema y tengo que solucionarlo. Entonces, bueno, yo sí que lo he utilizado y la verdad que admiro a la gente que no
no lo ha hecho y que simplemente por ella misma pues puede, pues sobre todo con vivencias como las que tú has tenido. ¿Habéis sentido miedo alguna vez? Yo sí, en el Dakar, sobre todo en moto, yo creo que al principio, ¿no? En los primeros años que era más joven, no te das cuenta del peligro. Lo típico, te piensas que a ti no te va a pasar nada, que sí, te puedes romper una pierna, pero ya está. Pero a medida que pasan los años y que tus compañeros de equipo al final todos andan como Robocop porque todos se han roto la espalda, fémurs, lesiones graves, empiezas ¿no? Y aparte en el Dakar, el primero que llega en un accidente es otro piloto, ¿no? Entonces te ha tocado a veces ayudar a gente con lesiones feas. Sí. Y ya con la edad, a base de la experiencia, cada vez vas pensando más. Y ya los 2 últimos años, una de las razones por las que cambié también fue esta, de que un poco el empezar cada día por la mañana y pensar que ese día pues puedes matarte, y no me dejaba tampoco dar el gas que me gustaría, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, ahora es el momento de cambiar, porque cuando corres así no disfrutas tampoco. No, yo creo que lo que tú dices, en el momento en que dejas de disfrutar por ese miedo ya no merece la pena o no compensa. Yo miedo, como en este caso tú, no, en ningún momento, obviamente es un deporte totalmente distinto. Bueno, pero los miedos serán distintos. Exacto, supongo. es el miedo, pues lo que te he dicho, al foco mediático, a pues, la presión de la gente, ese tipo de miedos sí que los he sentido y es complicado de gestionar mentalmente, pero miedo físico realmente nunca he tenido. Al final pues nuestras lesiones no son tan graves, aunque sí que conozco gente que, pues, por desgracia, ha tenido lesiones que le han impedido pues, seguir jugando o continuar con su carrera, pero son lesiones que normalmente, pues, las más graves, en un año, como mucho, estás de vuelta. No es lo mismo que jugarte la vida, obviamente. Has hablado de estar en el foco mediático, pero más allá de que siempre pues prensa, pues lo que supone ser deportista de élite, hay una parte B que son las redes sociales. Entonces quiero que os contéis, porque tenéis experiencias muy diferentes. Tú llegaste a cerrar Twitter, pero tú, por ejemplo, por el tema en el que puedes llegar a escribir un post, también recibes críticas, ¿no? Entonces quiero que os contéis un poco qué sufríais más cada uno, ¿no? Y cómo vivíais eso. Yo no tengo Twitter directamente. ¿No tienes redes sociales? No me lo he vuelto a abrir el Twitter, simplemente tengo Instagram. Desde, si no recuerdo mal, 2019 decidí, en el momento en el que estaba pasando ese bache, decidí cerrármelo, porque creo que bien usadas son una grandísima herramienta y demás, pero en el mal uso creo que es un arma de doble filo. Creo que es lo peor que hay. Y creo que al final, cuando pues ganas o haces un buen partido, en mi caso, tal, a todo el mundo le gusta, ¿no? Los halagos, pero claro, cuando las cosas van mal, ese es el momento donde la gente también te comenta, ¿no? Y al final, una cosa es dar opiniones que te puedo gustar, no te puedo gustar, como juego, como soy como persona, ahí no voy a entrar. Pero ya cuando son amenazas o comentarios hacer daño, eso ya es otra cosa. Sí, bueno, en las redes siempre hay de todo. Yo en mi caso creo que tengo bastante suerte, porque nuestro deporte, el fútbol es como muy visceral y cuando pierden un partido, imagino, nosotros es un poco distinto, pero sí es verdad que en las redes es muy fácil criticar y mucha gente pues aprovecha, y aparte no te ataca porque hayas ido mal en una carrera, sino por cómo es tu físico o cómo. Entonces ahí pues intento no hacer ni caso, pasar un poco y ya está, hay de todo. O sea, sí, no. Y nunca va a cambiar eso, yo creo. Al final es muy complicado. Hasta el día que pues hay que poner un DNI y demás, ahí ya se gestionará todo mejor, pero creo que ese día no va a llegar nunca, porque no merece la pena a los que llevan esto. Y sí, yo creo que al final las redes, si les das un buen uso, son increíbles para darte a conocer, para dar más visibilidad a temas que te inspiran. Y creo que lo que tú dices, el mal uso, pues comentarios que no tienen sentido, que simplemente hacer daño a la persona que estás comentando cuando ni la conoces. Y aparte que también a veces tienes un poco la sensación, que te habrá pasado, que se piensan que somos de hierro, ¿no? Y que no nos afectan las cosas. Y al final somos humanos, somos personas, y en un bache, en un mal momento, las cosas te pueden afectar mucho. Y empiezas hasta a dudar de ti mismo cuando lo que te están diciendo realmente o sea, es una persona que igual ni ha visto lo que has hecho, lo más seguro.
Complicado, ese mundo es un mundo complicado. Y no es complicado porque tenéis una situación completamente diferente. Tú cuando te subes a la moto te evades de todo, pero tú estás en un estadio, ¿no? Entonces, poner un poco en perspectiva lo que supone también que tú no te puedes evadir de comentarios. O sea, sí puedes cerrar Twitter, pero no puedes evadirte de lo que vives en un estadio. Sí, pero es distinto. Un estadio al final estás al campo e intentas olvidarte de si hay 30.000, 40.000, 50.000 personas alrededor. Al final ya bastante tienes con poder escuchar a tus compañeros entre el cansancio, cómo va el partido y demás, como para estar escuchando a la gente gritando, ¿no? Al final hay que saber gestionar todo, es muy complicado, sobre todo cuando eres más joven. Intentas estar a todos, alerta, y es muy, muy difícil. Cuesta, los primeros años son situaciones complicadas porque si silban a alguien, igual es por mí, igual ya la cabeza no para. Pero ahora ya es natural, lo llevas de la mejor manera que puedes y no te afecta. En tu caso no sé cómo será porque al final es distinto. Sí, en las carreras de moto a veces había público, pero también he de decir que el público del motor al final es un apasionado en general, e incluso aunque estés corriendo en el país de tu rival, la gente te anima, porque es muy distinto. La gente va ahí porque le gusta la moto y tú pasas rápido y la gente te va a animar igual, ¿no? Entonces, obviamente animan más al que es de casa, pero es muy diferente al fútbol en ese sentido, creo. El público al final es un apasionado en general, respetan a todos los pilotos y en ese sentido creo que es mucho más sano. Seguro que es mucho más sano que el fútbol, y me da envidia. O sea, me da envidia ver, pues, en este caso, el motociclismo, ¿no? Que todo el mundo, o sea, yo lo recuerdo de los Gran Premios de MotoGP y demás, que es una piña, todo el mundo se lleva súper bien, aunque tú estés animando a un piloto, a una piloto, o da igual, allí todo el mundo son apasionados del deporte y lo disfrutan. En el fútbol hay veces que pareces una guerra, o sea, que es unos contra otros, sí. Y no tiene sentido. O sea, aquí venimos todos a disfrutar, a pasarlo bien, que gane el mejor y ya está. O sea, no hay que volverse locos con nada más. Pues a seguir disfrutando, chicos, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.